31 cosas trágicas y curiosidades de la leyenda de Diego Armando Maradona. Y así fue su horrible muerte. Ningún futbolista ha desatado más pasiones ni ha generado más idolatría que Diego Armando Maradona. Es considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de la historia, por encima de Pelé, una leyenda hace tiempo retirada, y de su compatriota Lionel Messi, todavía en actividad. Dejó plasmado su inigualable talento como futbolista en su icónico partido contra Inglaterra, en cuartos de final de la Copa Mundial 1986 en México, en el que marcó dos de los tantos más famosos en la historia del fútbol: la mano de Dios y el gol del siglo. Pero sus condiciones irrepetibles como deportista unió una errática y turbulenta vida privada, convirtiéndose en un adicto a las drogas y protagonizando un sinnúmero de escándalos a lo largo de su carrera como jugador y como técnico. Vamos a repasar en este video la vida de Diego Maradona, el Pelusa, el Pibe de Oro, Barrilete Cósmico y todo lo grandioso que hizo como futbolista, así como sus miserias y tragedias durante 4 décadas como gran personaje del fútbol. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. A los 10 años, asombraba haciendo malabares con el balón. Diego Armando Maradona Franco nació en el Hospital Intersonal de Agudos Evita, de Lanús Oeste, el 30 de octubre de 1960, como quinto hijo y primer varón de la familia formada por Diego Maradona y Dalma Franco. Antes de él nacieron sus hermanas Ana María, Rita, Elsa y María Rosa, y después Claudia, Raúl y Hugo, estos dos últimos también futbolistas. La familia vivía en la pequeña ciudad de Villa Fiorito, en el partido municipio de Lomas de Zamora, en la zona sur de la conurbación de Buenos Aires. Dio sus primeros pasos en el fútbol en Fiorito y en 1971, cuando tenía 10 años, el diario Clarín de Buenos Aires hizo la primera reseña mediática de la historia sobre su talento cuando señaló que había un pibe con porte y clase de crack, aunque en la nota es llamado Caradona. En ese tiempo el club Argentinos Juniors se interesó en él, ya que en el entretiempo de los partidos se entretenía al público y a los jugadores haciendo malabares con el balón. Número 2. Su debut con Argentinos Juniors se retrasó por una expulsión. Su debut en la primera división del fútbol argentino con los Argentinos Juniors se produjo el 20 de octubre de 1976 contra Talleres, 10 días antes de cumplir los 16 años de edad. Su estreno había generado gran expectativa y se retrasó por una suspensión de 5 fechas con el equipo juvenil. Después Maradona comentaría esta sanción diciendo: "Yo tengo la costumbre de hablar demasiado en la cancha. El referee me echó después del final y me dieron 5 fechas de suspensión". Entró después del descanso y su entrenador Juan Carlos Montes le pidió que hiciera un caño, instrucción que Diego se apresuró a cumplir con el primer rival que se le opuso, pasándole el balón entre las piernas. Del partido de su debut diría después: "Ese día toqué el cielo con las manos". Número 3. Su primera gran decepción. El 14 de noviembre marcó 2 veces ante el San Lorenzo del Mar de Plata, sus 2 primeros goles en la primera división, y los únicos que anotó en el año. Su consolidación en el fútbol argentino se produjo en 1977, cuando marcó 19 goles y se estrenó con la selección mayor. Argentina se preparaba para montar la Copa Mundial de 1978 y el joven Maradona estaba seguro de que sería uno de los convocados por César Luis Menotti. Sin embargo, fue preconvocado, pero quedó excluido de la lista final, en la que fue su primera gran decepción como futbolista. Sobre este momento dijo: "Cuando me comunicaron que quedaba desafectado, me dolió muchísimo. Explicaciones. No me las dieron de ningún tipo, tampoco las precisaba". Número 4. Le marcó 4 goles en un partido a Hugo Gatti, quien lo había llamado Gordito. Maradona firmó una gran temporada en 1978, siendo líder anotador del torneo metropolitano, con 21 goles, empatado con Luis Andreucci. En 1979 se consagró como la máxima figura del fútbol de su país, al ser el goleador tanto del torneo metropolitano como del nacional, con 14 y 12 goles respectivamente, lo que le valió el premio de futbolista argentino del año.
Igualmente se tituló campeón mundial sub-20 en el torneo realizado en Japón. La de 1980 fue su mejor temporada en el fútbol nacional, nuevamente como campeón goleador de los dos torneos, con 25 y 18 goles. Tuvo un cruce de palabras con el portero de Boca Juniors, Hugo Gatti, quien lo llamó Gordito, y a quien después le marcó 4 goles en el que es considerado el mejor partido de Maradona con Argentinos Juniors. Número 5. Fue colíder goleador de la selección argentina en la Copa Mundial de 1982. Las malas relaciones de Maradona con los directivos de Argentinos Juniors condujeron a su cesión en préstamo a Boca Juniors en febrero de 1980. Debutó con Boca el 22 de febrero, marcando 2 goles en una victoria 4-1 frente a Talleres. El 10 de abril disputó su primer superclásico, marcando uno de los 3 goles en la victoria 3-0 frente al River en la Bombonera. En 1981 conquistó su único título en Argentina, cuando Boca ganó el Metropolitano, y en 1982 se concentró con la selección para disputar su primera Copa Mundial en España. El equipo argentino se hospedó en Barcelona y finalizado el torneo en el que la selección fue eliminada en la segunda ronda, se concretó su pase al equipo culé. Maradona disputó los 5 partidos del Campeonato Mundial, marcando 2 goles que le sirvieron para ser líder goleador del equipo, empatado con Daniele Bertoni y Daniel Passarella. Número 6. Fue ovacionado en el Santiago Bernabéu. El traspaso al Barcelona fue por 1.200 millones de pesetas, 10.5 millones de dólares de la época, embolsándose Argentinos Juniors el 80% y Boca el 20%. Disputó su primer partido oficial con el equipo culé el 4 de septiembre de 1982, marcando el único gol en la derrota, 1-2 frente al Valencia. Tras disputar 13 partidos, a Maradona le diagnosticaron una hepatitis que lo mantuvo 3 meses apartado de las competencias, reapareciendo el 12 de marzo de 1983 con nuevo técnico, ya que Menotti había reemplazado al alemán Udo Lattek en el banquillo culé. En 1983 ganó el torneo de Copa, marcando en los 2 partidos de la final contra el Real Madrid, siendo ovacionado en el Santiago Bernabéu por los aficionados madridistas, en reconocimiento a la bella factura de su anotación. Número 7. Su primer contacto con las drogas. La temporada española 1983-84 comenzó muy mal para Diego. El 24 de septiembre de 1983, el duro defensor del Athletic Club, Andoni Goicoechea, le rompió el tobillo con una brutal entrada que lo sacó de las competiciones durante 3 meses y medio. Maradona se reencontró dentro de la cancha contra Goicoechea en la final de la Copa del Rey, en medio de gran tensión. Tras el final del partido, ganado 1-0 por el Athletic, Maradona agredió al jugador rival Miguel Ángel Solá, desatándose una batalla campal que dio lugar a fuertes sanciones, recibiendo el argentino una suspensión de 3 meses en el fútbol español. Sería su último partido con el Barcelona, ya que ante la larga sanción, la directiva lo transfirió al Napoli de Italia. Según Jimmy Burns, autor de La mano de Dios, en Barcelona Maradona realizó su primer contacto con las drogas, versión que fue confirmada por el propio jugador en su autobiografía. Número 8. A su presentación como jugador del Napoli asistieron 75,000 aficionados. El pase de Maradona al Napoli se concretó el 29 de junio de 1984 por 1.3 millones de pesetas, siendo el primer jugador en implantar récords consecutivos en el monto de 2 transferencias, la primera al Barcelona por 7.3 millones de euros y la segunda al club italiano por 12 millones. Su presentación como nuevo jugador del Napoli tuvo lugar en el Estadio San Paolo el 5 de julio, con la asistencia de 75,000 aficionados, una de las más apoteósicas en la historia del fútbol. El Napoli venía de evitar el descenso por 1 punto y tenía cifradas sus esperanzas en el argentino. El club mejoró desde la posición 12 hasta la 8ª en la temporada 84-85, y Maradona fue el tercer mejor anotador con 14 goles. Número 9. Fue capitán en el Mundial México 86. Maradona marcó 11 goles en la Liga Italiana, 1985-86, y el Napoli ascendió hasta la 3ª posición, obteniendo un cupo para la Copa de la UEFA. En octubre de 1985 cambió de representante cuando contrató a Guillermo Coppola, en sustitución de Jorge Sistepiller, quien había sido su agente desde el comienzo de su carrera. Para la Copa Mundial de 1986, el entrenador de Argentina fue Carlos Salvador Vilardo, y Maradona sustituyó a Passarella como capitán, lo que sería motivo de fricciones entre los dos jugadores.
En México 86, Argentina ganó su grupo tras vencer a Corea del Sur y a Bulgaria y empatar a 1 con Italia, con gol de Maradona. En octavos de final, el albiceleste venció 1-0 al celeste, Uruguay, en el Clásico del Río de la Plata jugado en Puebla, y la mesa quedó servida para el que es considerado por muchos como el partido más icónico en la historia del fútbol. Número 10. Vivió la mayor apoteosis de un jugador en un partido de fútbol. Los cuartos de final de la Copa Mundial de 1986 enfrentaron a Argentina e Inglaterra, 4 años después de la Guerra de las Malvinas, en la que el Reino Unido derrotó al país sudamericano. El nuevo campo de batalla era el Estadio Azteca de Ciudad de México, y a pesar de que los jugadores le quitaron hierro al enfrentamiento, la tensión era palpable y los aficionados argentinos e ingleses comenzaron las hostilidades en las tribunas. Ese 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona jugó el partido de su vida, marcando los 2 tantos más icónicos de su carrera en la victoria 2-1 frente a Inglaterra, la mano de Dios y el gol del siglo. Número 11. Marcó la mano de Dios con el puño. Finalizado el primer tiempo, el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra estaba empatado a 0. Corría el minuto 6 del segundo tiempo cuando un balón jugado por Argentina fue interceptado y lanzado hacia atrás en el área inglesa. Maradona y el portero inglés Peter Shilton, 20 centímetros más alto, saltaron, el argentino con el brazo izquierdo levantado, cerca de la cabeza. El balón golpeó primero el puño de Maradona y rodó hacia la meta. El árbitro, tunecino, Ali Benaseur, validó la anotación, pero tras la protesta inglesa, consultó al auxiliar, quien ratificó el gol. Después del partido, Maradona declaró que había marcado, un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios, frase que dio nombre al gol. El fotógrafo mexicano Alejandro Ojeda captó el momento en el que se ve que el gol fue con la mano. En su autobiografía, Maradona escribió: "Ahora sí puedo contar lo que en aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como la mano de Dios. ¿Qué mano de Dios? Fue la mano del Diego". Número 12. Eludió 6 jugadores ingleses para marcar el gol del siglo. El partido llegó al minuto 55 con Argentina derrotando a Inglaterra, 1-0 por la mano de Dios. En ese momento Maradona tomó un balón en su propio sector y salió disparado hacia el área inglesa, eludiendo a 5 jugadores de campo y al portero Shilton, y haciendo una espectacular anotación seleccionada en 2002 en una encuesta en línea de la FIFA como el gol del siglo. Casi tan emotiva como el gol fue la narración del locutor Víctor Hugo Morales. "Quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol, golazo, Diego, Maradona, es para llorar, perdónenme, Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina?". Número 13. Sus 2 goles contra Inglaterra llevaron a formular la teoría económica maradoniana. En 2005, el presidente del Banco Central de Inglaterra, Lord Mervyn King, utilizó los 2 goles de Maradona para explicar su política monetaria. King dijo que la mano de Dios ejemplificaba el misterio y mística de la banca central y añadió que el gol fue inesperado, inconsistente en el tiempo y contra las reglas, una estrategia que puede funcionar en momentos críticos de la economía. Sobre el gol del siglo, el experto inglés señaló: "Lo verdaderamente destacable es que Maradona corrió prácticamente en línea recta". ¿Cómo se puede superar a 5 jugadores corriendo en línea recta? La respuesta es que los defensores ingleses reaccionaron a lo que esperaban que hiciera Maradona. Como los ingleses esperaban que el argentino fuera a derecha o izquierda, se movían en esas direcciones, y Maradona pudo correr casi en línea recta. El banquero añadió que, de manera similar, los mercados reaccionan a lo que se espera que hagan los bancos centrales, y estos pueden influir en la economía manteniendo la línea recta hacia sus metas. Número 14. Hizo una asistencia imposible a Jorge Burruchaga para ganar la Copa Mundial de 1986. Después del partido contra Inglaterra, Argentina venció a Bélgica 2-0 en semifinales con 2 goles de Maradona y ganó el Campeonato Mundial derrotando 3-2 a Alemania. En la final, Diego no marcó, pero maniobró entre 3 alemanes e hizo una brillante asistencia a Jorge Burruchaga para el gol de la victoria. Recibió la Copa Mundial como capitán del equipo y tras su retorno al país, saludó, junto con sus compañeros, a la multitud que abarrotaba la Plaza de Mayo, desde el balcón de la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Número 15. Formó la mágica en el Napoli,
junto con Giordano y Careca. Tras su apoteosis mundialista, Maradona firmó una gran temporada con el Napoli, conduciendo al club a su primer título en la Liga Italiana, complementando con el campeonato la Coppa de Italia. En septiembre de 1986 nació su hijo Diego Jr., fruto de una relación extramatrimonial con Cristina Sinagra, y en abril de 1987 vino al mundo Dalma, nacida de su relación con su futura esposa, Claudia Villafañe. Conseguido su primer campeonato mundial y su primer título en una gran liga, Maradona se consolidó como una celebridad mundial del fútbol, con un salario anual de $5 millones. En la temporada 1987-88 se sumó al Napoli el brasileño Careca, formando la mágica junto con Maradona y Bruno Giordano. Número 16. Fue relacionado con la Camorra italiana. El Napoli fue segundo en la Liga Italiana de 1987 a 1988, tras decaer al final de la temporada, perdiendo el título con el Milán. Maradona fue campeón anotador con 15 goles, pero su club fue acusado de vender el torneo a la mafia de las apuestas. El propio Diego fue relacionado con la Camorra, algo que nunca fue probado. En la temporada 1988-89, el Napoli repitió el subcampeonato y consiguió su primer título internacional al ganar la Copa UEFA. En la Liga 1989-1990, el club ganó su segundo Scudetto. Número 17. Dio positivo en un control antidopaje en 1991. En 1990, Maradona jugó su tercer mundial, disputado en Italia. El equipo argentino clasificó a octavos de final como uno de los mejores terceros de grupo, apoyado por los napolitanos en sus partidos contra la Unión Soviética y Rumania. En octavos de final, Maradona hizo una asistencia magistral a Claudio Caniggia para el gol de la victoria frente a Brasil, y Argentina superó a Yugoslavia y a local Italia en tandas de penaltis para meterse en la final, que perdió 0-1 frente a Alemania. En marzo de 1991 salió positivo en un control antidopaje y la Federación Italiana lo suspendió por 15 meses. Número 18. Fue arrestado en Buenos Aires por tenencia de drogas. Tras su sanción en Italia, Maradona retornó a Argentina y en abril de 1991 su apartamento de Buenos Aires fue allanado por la policía, que encontró drogas en su poder, lo que condujo a su arresto. Quedó en libertad un día después tras pagar una fianza de 20.000 pesos, aunque el proceso penal que se le abrió le ordenó un tratamiento de rehabilitación. En septiembre de 1991, la justicia italiana lo condenó a 14 meses de cárcel, con la sentencia en suspenso por tenencia de drogas. En julio de 1992 terminó su suspensión en Italia, y aunque el Napoli quería retenerlo, Maradona prefirió cambiar de aires y fichó con el Sevilla, entrenado por Bilardo. Su temporada 1992-93 en el equipo andaluz fue muy turbulenta debido a sus frecuentes salidas nocturnas y su falta a los entrenamientos, e insultó públicamente a Bilardo. Número 19. Accionó un rifle de aire comprimido contra un grupo de periodistas argentinos. Tras una discreta temporada con el Sevilla, en la que marcó 6 goles en 29 partidos, Maradona retornó al fútbol argentino con el Newell's Old Boys. A su primer entrenamiento en septiembre de 1993, asistieron 40.000 personas, aunque no pudo anotar en 5 partidos oficiales, y abandonó el club en enero de 1994. En febrero, accionó un rifle de aire comprimido contra periodistas que hacían guardia en su casa, por lo que fue condenado a 2 años de prisión en suspenso y a indemnizar a los agredidos. Número 20. La presión del público lo metió en el Mundial de 1994. Después de la Copa Mundial de 1990, Maradona jugó poco con la selección y no participó en las desastrosas eliminatorias para la Copa Mundial de 1994, en las que Argentina encajó un 0-5 contra Colombia en Buenos Aires y quedó condenada a disputar el cupo mundialista contra Australia en el repechaje. Maradona fue convocado por los partidos de repechaje por Alfio Basile tras una intensa campaña pública por su vuelta a la selección y asistió a Abel Balbo en el gol del empate a 1 en el partido de ida en Sydney. Argentina obtuvo el boleto a Estados Unidos ganando 1-0 en el partido de vuelta, con gol de Gabriel Batistuta, y Maradona fue convocado para el que sería su cuarto y último mundial como jugador. Número 21. Dijo: "Me cortaron las piernas", cuando fue suspendido en la Copa Mundial de 1994, tras dar positivo en un antidoping. Argentina debutó en la Copa del Mundo Estados Unidos 1994, venciendo 4-0 a Grecia, con Maradona marcando el que sería su último gol en mundiales.
En el segundo partido contra Nigeria, que terminó con victoria 2-1 de la albiceleste, dio positivo en el control antidoping, por lo que tuvo que abandonar la selección con una suspensión de 15 meses. El caso afectó anímicamente al equipo argentino, que cayó 2-0 ante Bulgaria, y aunque clasificó a octavos de final, perdió en esta instancia frente a Rumania, con gol de George Hagi, curiosamente apodado el Maradona de los Cárpatos. A raíz de esta suspensión, el jugador pronunció su famosa frase: "Me cortaron las piernas". Número 22. Se retiró como jugador el día de su cumpleaños 37. Tras su descalabro en Estados Unidos, Maradona no jugó en la temporada 1994-95 y retornó al fútbol con Boca Juniors para la temporada 95-96, en la que disputó 24 partidos, con 5 goles y 8 asistencias. Se alejó del fútbol durante 11 meses y en abril de 1997 fue hospitalizado por una crisis hipertensiva. Regresó a la competencia en julio y en agosto volvió a dar positivo en un control antidoping. Jugó su último partido oficial el 25 de octubre de 1997, en victoria 2-1 de Boca contra River Plate, siendo sustituido en el entretiempo por Juan Román Riquelme. Anunció su retiro como jugador el 30 de octubre de 1997, día de su cumpleaños 37. Número 23. Llegó a pesar 120 kilos en el año 2005. Tras retirarse como jugador, Maradona fue comentarista deportivo, directivo de Boca y presentador de televisión. Continuaba siendo un adicto y realizó tratamientos de rehabilitación en Argentina y Cuba. En 2000 publicó Yo soy el Diego, su autobiografía en la que repasó su vida, incluyendo sus adicciones. En 2003 finalizaron sus relaciones con su esposa Claudia Villafañe y con su agente y amigo Guillermo Coppola. Maradona venía engordando por sus excesos y en 2005 llegó a pesar 120 kilos, aunque bajó más de 50 tras una bypass gástrico que se hizo en Cartagena, Colombia. En agosto de 2005 estrenó su programa de televisión La Noche del 10 entrevistando a Pelé, con quien sostenía una rivalidad mediática por quien era el mejor futbolista de la historia. Número 24. Entrevistó a Fidel Castro y a Mike Tyson. También entrevistó a Fidel Castro, con quien había trabado amistad durante sus tratamientos en Cuba. Su último entrevistado fue el boxeador Mike Tyson, otra antigua celebridad del deporte en horas bajas. En noviembre del año 2005 participó en la Cumbre de los Pueblos, un evento organizado por la izquierda latinoamericana, para oponerse a la Cuarta Cumbre de las Américas, patrocinada por el gobierno estadounidense. Número 25. Le rompió un vaso en la cabeza a una mujer. En enero de 2006, mientras se encontraba de vacaciones en Polinesia, el exfutbolista le estrelló un vaso en la cabeza a una mujer que tuvo un incidente con su hija Janina. La herida requirió 8 puntos de sutura y Maradona pagó $6,000 para resolver el asunto extrajudicialmente. En febrero de ese mismo año, embistió una cabina telefónica de Buenos Aires con su camioneta, dañando a 2 personas. Se dio a la fuga y fue librada una orden de captura en su contra mientras se encontraba en el extranjero. Cuando retornó a Argentina, fue detenido en el aeropuerto y llevado a declarar. En marzo del año 2007 fue internado por su adicción al alcohol y le diagnosticaron una hepatitis, pasando por varias clínicas, hasta que fue dado de alta en mayo de ese año. Número 26. Fue suspendido y multado por la FIFA por insultar a la prensa. En octubre del año 2008 fue designado técnico de la selección mayor argentina, sustituyendo a Alfo Basile. Dirigió al equipo nacional durante las eliminatorias para la Copa Mundial de 2010, clasificando al torneo de Sudáfrica en 4º lugar. Recibió fuertes cuestionamientos como entrenador, sobre todo después de perder 1-6 contra Bolivia en La Paz, una de las máximas goleadas encajadas con el equipo mayor, y de caer 1-3 ante Brasil en Rosario, la segunda derrota local argentina en eliminatorias mundialistas en toda su historia. Tras lograr la clasificación, insultó a los periodistas que lo habían cuestionado y la comisión disciplinaria de la FIFA lo suspendió por 2 meses y le impuso una multa de 25.000 francos suizos. Número 27. Llevó a Argentina hasta cuartos de final en la Copa Mundial de 2010. En la Copa Mundial Sudáfrica 2010, la selección de Argentina, dirigida por Maradona, compartió grupo con Nigeria, Corea del Sur y Grecia. Los argentinos vencieron 1-0 a los africanos con gol de Gabriel Heinz, golearon 4-1 a los asiáticos con un hat-trick de Gonzalo Higuaín y derrotaron 2-0 a los europeos, liderando el grupo. En octavos de final, la albiceleste derrotó 3-1 al Tri mexicano,
pero cayó goleada por 0-4 ante Alemania en cuartos de final, en el que sería el último partido de Maradona en el banquillo nacional. Tras el Mundial, el contrato no le fue renovado porque no quiso aceptar unas modificaciones en el cuerpo técnico. Número 28. Fue grabado en un video golpeando a su pareja. En 2011, Maradona se fue a los Emiratos Árabes Unidos a dirigir al club Al-Wahs de la ciudad de Dubái, con un fabuloso contrato de $34.5 millones por 2 temporadas. Sin embargo, fue cesado a mediados de 2012 por los malos resultados. En junio de 2014 fueron publicadas unas fotografías en las que su pareja de entonces, Rocío Oliva, aparecía con unos moretones supuestamente a consecuencia de golpes propinados por Maradona, lo que la mujer negó años después. En octubre del año 2014 fue grabado un video en el que el exfutbolista aparece golpeando a Oliva. Número 29. Dirigió su último partido el día de su cumpleaños 60. Maradona asumió el banquillo del club emiratí Al-Furaha en mayo de 2017. El equipo jugaba en la segunda división y el argentino lo abandonó al no conseguir el ascenso. En septiembre de 2018 fue contratado como director técnico de los Dorados de Sinaloa, de la segunda división mexicana. Registró una buena campaña de 18 victorias, 10 empates y 7 derrotas, pero en junio de 2019 se anunció que dejaba el equipo para centrarse en la atención de su artrosis de hombros y rodillas, que le ocasionaba dificultades para caminar. En septiembre de 2019 asumió el banquillo del Gimnasia de La Plata, en Argentina, y su sola presencia aumentó la masa societaria del club en un 10%. Disputó su último partido como técnico el 30 de octubre de 2020, día de su cumpleaños 60. Número 30. Murió a los 60 años de edad. Maradona batalló durante años contra sus adicciones a las drogas, el alcohol y los fármacos, que marcarían su vida como futbolista activo, como técnico y como personaje público. En los últimos años había logrado controlar el uso de drogas duras, pero continuaba consumiendo mucho alcohol y medicamentos, lo que se reflejaba continuamente en su mala salud. Fue internado el 2 de noviembre de 2020 y se encontraba convaleciendo en su casa de Dique Luján, cuando falleció el 25 del mismo mes, a los 60 años de edad, como consecuencia de sus múltiples achaques. Número 31. Durante su velatorio hubo serios incidentes. El gobierno argentino decretó 3 días de duelo por la muerte de Maradona, y el cuerpo del futbolista fue llevado a la Casa Rosada en la madrugada del 26 de noviembre para un último adiós por parte de los argentinos. La familia decidió terminar el homenaje a las 4:30 de la tarde, cuando todavía había miles de personas en la fila para ver por última vez a Diego, lo que provocó incidentes dentro y fuera de la casa de gobierno, acrecentados por la presencia de barras bravas del fútbol. Sus restos reposan al lado de los de sus padres, en el cementerio privado Jardín de Paz, en la localidad de Bellavista del Gran Buenos Aires. Sus inigualables logros como futbolista y su espíritu contestatario y rebelde convirtieron a Diego Armando Maradona en un mito, en un héroe deportivo, tanto en Argentina como en Nápoles. Su turbulenta vida le hizo sombra a sus conquistas, pero no ha logrado opacar su genialidad y reconocimiento como uno de los máximos símbolos del fútbol. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades de la leyenda Diego Armando Maradona y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.